Guatevisión presenta. Buenas noches, amigos, bienvenidos a un show con Tuti. Gracias por estar pendiente de nosotros una vez más. Estamos listos para empezar un programa con un tema que es muy importante tratar, sobre todo porque a veces no lo tratamos en familia y esto afecta no solo a la familia, sino a la sociedad entera también. Personas mayores abandonadas. Bienvenidos. Gracias, amigos, por seguir en sintonía de nuestro programa. Hoy que estamos hablando sobre personas mayores abandonadas. Es importante ir hablando paso por paso, por decirlo de alguna manera, caso por caso, porque hay muchas formas, distintas formas, no solamente de abandono, sino de abuso también. Y esto no se platica, sobre todo si se da dentro del hogar, porque es en lo que nos vamos a enfocar, cómo muchas veces, estando dentro de un hogar, están abandonados también. Y por eso me da mucho gusto recibir a quienes hoy me acompañan. Ella es la licenciada Andrea Molina Marroquín, es psicóloga y gerontóloga. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos nuevamente. Como siempre. Gracias, de verdad. Y también nos acompaña el gerontólogo Guillermo Arreaga. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. Ustedes que tienen la experiencia, obviamente, que han conocido muchos casos, además, quiero presentarles uno específicamente y lo vemos en pantalla. En Guatemala hay muchos abusos que se cometen con el adulto mayor. Por ejemplo, una familia puede tener un adulto mayor y lo que hace es que lo va a dejar a ciertos sectores, puede ser zona 1 o zona 9, donde sea, a que pidan limosna. Entonces ellos están durante todo el día deambulando o colocados en un lugar pidiendo limosna y esperando que la gente les lleve dinero. Entonces lo llegan a dejar y luego a cierta hora determinada los llegan a recoger. Ese dinero lógicamente puede ser para utilizarlo ellos, posiblemente para atender a su familia o posiblemente con malas intenciones. Eso sí no lo podemos comprobar, pero sí se han dado casos en la zona 1. Vemos un adulto mayor en la calle pidiendo limosna. Primero nos provoca mucho cariño y afecto, porque pensamos quién sería el Señor, quién será, qué haría, por qué está acá. Es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Por qué su familia no se ha hecho cargo de él? ¿Por qué no lo tienen en la casa? ¿Por qué no lo atienden? ¿Por qué no lo cuidan? ¿Por qué no le dan sus medicamentos? Porque el abuso medicamentoso existe. No les compran los medicamentos con intenciones ya meras feas, ¿verdad? Como el hecho de que si entre más rápido se mueren, más rápido me voy a quedar yo con la propiedad que ellos tienen. Entre más rápido se mueren, más rápido me quedo yo con alguna pensión o alguna cantidad de dinero que ellos tienen ya borrada. Entonces hay demasiado abuso en el adulto mayor. Lo que pasa es que muchas veces no lo vemos. No lo vemos porque no nos detenemos en el afán del trabajo, ya no nos detenemos a ver por qué está el adulto mayor en la calle. Pregunta, ¿el abuso patrimonial de la persona mayor es común en Guatemala? En el mundo hemos visto películas y cosas así muy raras, pero ¿en Guatemala se da también? Bastante. Yo ¿Sí? Lo que he visto en los casos, por ejemplo, es a veces llegan la familia a quedarse en la casa de la persona y empiezan a como que invadir el espacio de la casa de él hasta que resulta él abandonado en un cuarto, por ejemplo. O lo de la herencia, que exigen una herencia cuando una herencia es como un regalo. Es voluntad de la persona, exigen claro. la herencia en vida y que me den ya mis propiedades, que también es uno de los casos, ¿verdad? Sí, yo creo que el abuso patrimonial es un tema que debería tener un abordaje complejo, es decir, no solamente desde el tema del punto de vista de los bienes muebles o los inmuebles, sino también inclusive los intangibles, los seguros. Hay tantas situaciones Claro. en que puede haber una mala intención de parte del familiar y desafortunadamente pues las personas al final de la vida a veces valoran demasiado las cosas, es decir, las familias valoran mucho más a los bienes que a las personas.
Y por el contrario, en algunas ocasiones también supimos de algunos casos, o un caso en específico, en donde la persona, digamos el adulto, la persona mayor, ya no quería causar problemas dentro de su familia, los amaba tanto que sus pertenencias ya no le importaban mucho y entonces las da, las dona, las regala, las promete, etcétera, etcétera, bajo algún tipo de amenaza también. Sí, puede ser. Y a veces son como casos, también casos así como las personas que ya no se pueden mover. Hay para propiedad de bienes que agarran la huella y la sellan. La utilizan. La utilizan para que tener propiedad de casas o algo así. Yo vamos a estar compartiendo diferentes casos con ustedes a lo largo de este programa y queremos presentarle el siguiente también. Mi papá enfermó. Nos dijeron que lo más adecuado sería ingresarlo a un asilo pensando que ahí recibiría la atención adecuada. Y esto no fue así. Siguió empeorando hasta que murió. Y al poco tiempo nos enteramos que en ese asilo no le administraban sus medicinas y apenas si le daban de comer. Es triste y frustra pensar que tu ancianito estará en buenas manos y resulta ser todo lo contrario. Casos como este podríamos hablar de un tipo de negligencia y de qué tipos de negligencia podemos hablar en el cuidado de las personas mayores. Sí, mira, yo creo, Tuti, que es importante contextualizar este tema porque, digamos, el escenario de la vida del adulto mayor normalmente se da dentro de una institución y también dentro de un seno familiar. Entonces hay que hacer la diferencia en esos dos ámbitos. Porque en ambas puede haber negligencia. Por supuesto. Sí. Por supuesto, en ambas. Sí. ¿De qué manera se manifiesta? Por ejemplo, yo siento que en la institucional es cuando la gente quiere poner un asilo o un hogar para mayores y no tienen los recursos necesarios para abarcar todo. Entonces ahí no les da los cuidados que necesitan. Sí. Y lo de las familiares es la falta o mucho medicamento o la falta de medicamento que le pueden dar a un paciente cuando ya está dependiendo de un familiar. Sí, por ejemplo, existen otros países en otras latitudes donde sus marcos jurídicos son mucho más fuertes y las personas pues, de la sociedad se han interesado más porque pues, de alguna manera tienen más conciencia en el tema del adulto mayor. De hecho, casi no interesarte en el tema de tus ancianos en tu país es casi como querer borrar el pasado de un país. Sí, sí, claro. Entonces, bueno, volviendo al tema de la negligencia, es interesante ver cómo el abuso medicamentoso está tipificado dentro de las leyes de algunos países. En el nuestro, lamentablemente, hasta donde yo tengo entendido, todavía no. No, creo que no. Entonces, pero es común, sí se da. Sí se da. Por supuesto, o sea, yo le dejo, digamos, negligentemente, yo conozco que hay un medicamento como pariente a mi abuelita, y como no tengo el dinero o prefiero gastarlo en otra cosa o prefiero no se lo doy con tal de que se vaya antes, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente se dan esos casos, ¿verdad? Aparatos aparatos para auditivos, mejor no lo compro, está muy caro, pero... O sea, las necesidades que esa persona tiene como aparatos, como medicinas, higiene, necesidades básicas, alimentación incluso, ¿cierto? Ropa... dejarlo por un lado. ¿Qué pasa como pariente, digamos que vamos a visitar a esta persona eventualmente? Y esta persona a veces nos dice, la persona mayor puede decir, no me están dando de comer, o no me están dando mis medicamentos, o me quieren matar, por ejemplo, porque hay casos. Sin embargo, también hay condiciones en donde puede haber algún tipo de problema a nivel psicológico, digamos, en donde la memoria está fallando. ¿Y cómo averiguar esto? Mira, yo creo que tienes que auxiliarte un poco de los profesionales para poder valorar realmente cuál es la condición clínica del adulto mayor. No es lo mismo estar enfrente a una persona que padece una demencia, porque acuérdate, las discapacidades pueden ser pues físicas o también mentales. Una persona que tiene una discapacidad mental, pues la valoración debe ser especial y es importante saber si tiene algún cuadro clínico, como tú mencionabas, alguna demencia vascular o Alzheimer's o algún tipo de enfermedad, para saber si no es una ilusión lo que está creando o si realmente le están dejando y le están dando su derecho a tener su medicación. Eso es muy importante. Digamos, yo tanto como psicóloga y gerontóloga, lo que yo he visto es cuando me pasa algo así, es indagar un poquito más con la familia, un poquito más de la historia en la parte de la familia, y siempre entrevisto a algún familiar y ellos me van a dar algunas pautas a mí que si realmente si lo están haciendo o no, o es invento de la persona, ¿verdad? Por una demencia o un trastorno cognitivo, ¿verdad? Luego de eso, perdón que te interrumpa, luego de eso creo que es importante también, si encuentras que la persona dice la verdad y te informas con demás familiares y entornos, inclusive ver la condición física de la persona, si realmente está siendo vulnerada en su derecho,
creo que sí es importante tomar decisiones y hablar con el resto de la familia, decir, Sí. bueno, ¿qué está pasando Sí, acá? claro. Y sacar a la luz el tema sin ninguna pena ni vergüenza, ni digamos por mutismo, ¿verdad? Que la gente trata Claro. de no decir las cosas, sacarlo a la luz y discutirlo familiarmente de una forma madura y justa, ¿verdad? Definitivamente. Me tengo que ir a la pausa comercial. Estamos hablando sobre personas mayores abandonadas. Y queremos también compartir con ustedes el punto de vista de la Procuraduría de Derechos Humanos. Pues actualmente en Guatemala no hay un dato estadístico exacto, porque en el año 2002, cuando se hace el censo poblacional, no se tomó como muestra específica al grupo de personas de 60 años y más. Entonces lo que se manejan actualmente son datos aproximados. En la institución del Procurador de Derechos Humanos en el año 2015 se recibieron 1.105 denuncias relativas a personas de 60 años y más, y dentro de estas pues prevalece el abuso psicológico o físico que sufren pues desde adentro de las propias familias. Es una situación bastante penosa y extremada en cuanto a la vulneración de los derechos que a ellos les asisten, porque a veces estas relaciones se toman como del diario vivir. La persona mayor se acostumbra a esos tratos, a esos físicos que reciben o bien a los psicológicos, y pues se quedan así como que es del diario vivir y no denuncian. Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy estamos hablando de personas mayores abandonadas. Insisto, no quiere decir solamente, a veces pensamos que abandono es que está solo, y muchas veces está viviendo bajo un techo, bajo su propia familia, personas que lo han acogido, y que está abandonado también, y que no está cuidado, y que no, sus necesidades no son satisfechas, no es tomado en cuenta. Y el problema que esto representa para la sociedad entera, para analizar cómo nosotros estamos valorando a las personas que ya han vivido, que nos han forjado el camino de alguna manera, que han sembrado para que nosotros cosecháramos o siguiéramos sembrando. Seguimos con nuestros invitados. Andrea, Guillermo, gracias por acompañarnos, ambos expertos en gerontología, y quiero compartir otro de estos casos que encontramos de historias lamentables, pero que creo que nos ejemplifican muy bien de qué manera son abandonados y abusados estas personas. En mi casa pues ya no pude estar mucho tiempo. Yo estuve ahí desde que me quedé sola, o sea que yo vivía con mi tía que murió en el 99. Entonces vino mi calvario, que me tuve que ir donde mi hermana. Donde mi hermana nunca nos llevamos muy bien. Ella tenía muy mal carácter, y entonces yo no lo soportaba. Y cuando me quería llegar a ver, estaba con llave, no tenía puerta, no tenía pues aquello de decir, me vinieron a visitar, me vinieron a ver, porque yo quería que me vinieran a ver, pero nadie, porque la puerta estaba cerrada. Pues. Esa libertad de decir, de sentirse, y estaba sola desde las 7 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Todo el día me mantenía sola. Y entonces en eso me preguntaron si quería venirme para acá. Yo no tenía pues una vida, como quien dice, normal, ¿verdad? Sino que me sentía bastante despreciada. Aquí me siento mejor, que como que estoy mejor que en mi casa. Estoy muy bien tratada, tenemos de todo. Aquí todo lo que hacemos es para nuestro bien, porque por eso es que yo el día que me digan que me vaya, no me voy. Me pueden decir, venite conmigo, venite no sé qué, aquí ya te vas, no me voy. Y yo estoy aquí como que es mejor que en mi casa, que yo me siento aquí muy a gusto, y principalmente con los principios que tenemos, los principios espirituales. Todo eso vale mucho, el principio espiritual.